La memoria es el equipaje más valioso de un viajero. En ella caben los abrazos, las palabras, los encuentros y las lecciones que transforman nuestra vida. Hoy abriremos esa maleta para compartir con ustedes mi más reciente visita en la Ciudad de México, en México, Pachuca. Y estoy muy feliz de que tenemos hoy un invitado especial porque vamos a compartir en un desayuno virtual una experiencia única. Es una plática entre amigos, una plática entre dos colegas que nos hemos conocido en este camino literario, y le he pedido esta mañana que me acompañe para poder narrar esta plática, que ustedes sean testigos de este encuentro en mi reciente visita a la Ciudad de México, que por cierto, querida radio audiencia, sigo presente aquí en México. Ya me estaré regresando a casa la próxima semana, así que tendremos esta transmisión radial el día de hoy, y la de lunes va a ser desde México, pero ya el miércoles de la próxima semana será transmitido desde la ciudad de Houston. Pues muy buenos días, queridísimos amigos, estoy tan feliz de que estemos juntos una vez más, y les damos la cordial bienvenida a La Voz de la Memoria, un espacio donde las historias se convierten en puentes entre el pasado, el presente y el futuro. Esta mañana una compañera de la radio de nuestra emisora de Alguense Radio y Televisión comentó que en este momento también se encuentran comunicándose con nosotros las personas que transportan diferentes cosas en el camino, que son los traileros en México, en las carreteras. Así que les doy un abrazo enorme a nuestros amigos que transportan, dan su vida, están muchas horas alejados de su familia para poder llevar ya sea productos, insumos hacia nuestros hogares, hacia las bodegas, almacenes o compañías, y me siento infinitamente agradecida por ustedes, por todo lo que hacen para que nuestra calidad de vida sea mejor a través de su trabajo. Bienvenidos nuevamente, les saluda María G. Frías Medina, autora del libro Río de Grava Negra. Estamos transmitiendo desde Hidalguense Radio y Televisión, que me siento tan honrada de que nuestro director Ubaldo Cádiz esté con nosotros y siempre apoyándonos a nosotros en este espacio de radio digital. Bueno, el día de hoy tiene un significado muy especial para mí. Todo viajero cuando sale de un lugar a otro lleva una maleta, o varias maletas. En este caso yo traje varias maletas, pero esa maleta que traigo conmigo es una maleta que voy a llevar en mis recuerdos, porque me estoy llevando en ese equipaje los abrazos, las palabras, esos encuentros que tuve, en especial el día de ayer, donde me encontré con mi prima después de 40 años. Ella es la hija de la hermana de mi mamá. La hija de la hermana de mi mamá, crecimos, su hermano y nosotros crecimos juntos en nuestra niñez, pero por razones de la vida nos dejamos de ver. Ella perdió a su mamá, y justamente esa historia está en Río de Grava Negra. Pierde a su madre, se quedan huérfanos, y es una historia muy interesante, pero años después nos dejamos de ver cuando migramos nosotros a la Ciudad de México, cuando regresamos nuevamente a la Ciudad de México. Así que es una historia muy bonita que les invito a que ustedes puedan continuar leyendo en Río de Grava Negra. Y bueno, el día de ayer fue justamente ese encuentro en Pachuca, en el evento literario que tuve en la ciudad, y fue maravilloso. Este es un encuentro que dejan huella, y eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las maletas que llevamos y que regresamos con ellas cuando hemos visitado un lugar. Pues les doy la bienvenida nuevamente a este viaje, donde vamos a recorrer mi experiencia en Ciudad de México y en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y tengo un invitado muy especial, mi amigo Alberto Calva. Él es periodista, escritor, y además de ser un talentoso escritor y un talentoso, yo le llamo escriba, pero más que escriba es una persona que es muy analítico, pero viene con algo más. Él agrega a sus pensamientos una profundidad increíble. Y bueno, nos encontramos exactamente antes de la pandemia, justamente cuando estaba buscando a alguien que pudiera revisar Río de Grava Negra, y él me dio los primeros como imágenes de lo que podría llegar a ser Río de Grava Negra, y bueno, ya está aquí en nuestras manos, y por eso le he invitado esta mañana para que nos hable cómo ha sido esa experiencia conmigo, y además que podamos tener una plática yo le llamo una plática de café, aunque yo no bebo café, pero vamos a ponerlo un café virtual o un tecito virtual, y aquí estamos en este momento como si estuviéramos en un restaurante, y yo le voy a dar la bienvenida a mi amigo Alberto Calva para que él pueda presentarse ante ustedes. Y bueno, vamos a empezar nuestro cafecito, nuestro tecito de nuestra reunión de desayuno matutino digital. ¿Qué te parece, Alberto? Por favor, quisieras presentarte a nuestra audiencia. Muchas gracias, María.
y es un honor estar platicando contigo y con tu audiencia, las amables personas que nos escuchan. Pues sí, yo me preparo un cafecito, la mañana está un poquito fría, así que cae muy bien este cafecito y es un gusto estar contigo, María. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues yo tengo aquí al lado mío un tecito de manzanilla por muchas razones. Primero, porque para mí es delicioso cuando cae a mi estómago, porque me ayuda a digerir mejor los alimentos. Y qué mejor esta mañana, que está un poquito frita también, aquí en Ciudad de México. Y bueno, yo estoy justamente frente a aquí en Paseo de la Reforma, y estoy maravillada del hermoso sol, aunque siempre yo no sé si esa neblina es parte de la lluvia o parte del smog, pero a mí me encanta Ciudad de México, y yo pues siempre que llego aquí a la ciudad que yo nací, al lugar donde yo nací, me siento como en casa. Por supuesto es mi casa, pero bueno, después de 30 años, casi 30 años fuera, pues me siento como que soy visitante, aunque no quiero sentirme que soy visitante. Pero bueno, yo no tengo arraigo aquí porque mis padres fallecieron y solamente estoy, pues mi hermano vive en León y mis medios hermanos que viven aquí. Pero bueno, vamos a empezar esta mañana platicando, como ustedes observan, queridos amigos, vamos a tener una plática entre amigos, ¿verdad? Desafortunadamente no podemos verlos, pero sí podemos sentirlos, podemos agradecer su estancia con nosotros, y quiero que esta plática que tengamos esta mañana sea una plática de amigos, y no quiero ponerlo como una entrevista porque no es una entrevista, aunque Alberto él es periodista de profesión y escritor. No queremos ponernos esas chaquetas o esos abrigos de escritores, somos amigos, y qué mejor que estamos en la ciudad donde él vive, pero él no es de aquí, él es de Oaxaca, del estado de Oaxaca, y vamos a empezar con esta plática. ¿Qué te parece, Alberto? Vamos a empezar primero con tu experiencia, ¿qué ha sido desde que nos encontramos? A ver, platícame, ¿cómo ha sido ese encuentro entre nosotros, Alberto? Bueno, yo una de mis actividades es ser corrector de estilo, revisar textos, muchas veces de libros de otros tipos. Y bueno, tuve el honor que platicamos, me acuerdo de la idea que tenías de tu libro, y ahora que lo he leído, lo he hojeado, lo he imaginado, lo he sentido, pues me siento muy contento de esta evolución, digamos, o este gran proceso de aprendizaje. Y el resultado pues es muy interesante. De hecho, yo escribí algo para empezar acerca de tu libro y nos vaya adentrando a lo que vamos a platicar sobre tu visita a México. Mira, escribí un párrafo como yo veo a tu libro, y voy a leerlo, si me permites. Por supuesto, claro que sí, me encanta esa idea. A ver, vamos a ver, quiero saber qué tienes. Adelante, Alberto. Dice: la vida, podría imaginarse, es a la distancia, vista a lo lejos desde las alturas, un río de grava negra, que aún con los escarpes del cauce y el tamaño de las piedras, no se detiene. En el tiempo de cada persona, las circunstancias y los momentos a veces hacen difícil la fluidez de la felicidad. El apoyo de seres cercanos o desconocidos que van apareciendo, la propia naturaleza humana, sobresalen para recuperar esa corriente del río que cada quien es. María Frías parte de sus propias experiencias y la de sus seres queridos para sumergirnos en resiliencia y hacer ver al lector sus propios triunfos, reconocer su valor demostrado ante los desafíos y después con el tiempo convertido en aprendizaje. Ambientada en los años 60 de un México en grandes cambios en busca de la dignidad, la historia se entreteje con las conexiones del amor, las sensaciones que se guardan en el tiempo y los momentos, algunos trágicos, que van dando forma al río personal. Una memoria de lucha social y también un homenaje a las mujeres que todos los días, ahora mismo, son personajes heroicos al ser ríos que nunca se detienen, ríos de grava negra. Wow, eso es hermoso.
eso fue lo que, bueno, así es como yo veo tu libro, que me parece muy interesante. Recuperar esa memoria que, además de ser una enseñanza personal, nos invita a entrar, a sensibilizarlos. Pienso sobre, en este caso del libro, sobre los luchadores sociales, ¿no? Todo el impacto que ellos, que la represión y todas esas situaciones que obviamente no están bien, cómo llegan a permear en las familias, en la intimidad de las familias, ¿no? Como es el caso de tu libro. Eso me gusta mucho. Me encanta el poder entrar, que tu libro sea esa puerta que nos permite entrar a la intimidad de su hogar, de los sentimientos, de las situaciones que pasan las personas cuando se toman decisiones equivocadas y se falta el respeto a las personas, al derecho y sentir, al derecho de buscar la libertad. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. Yo creo que tú has dado exactamente la definición. Si yo pudiera definir el río de Grava Negra, creo que tú lo has hecho de una manera maravillosa. Y aquí puedo sentir y saber que no nos equivocamos al encontrarnos en el camino, porque eras tú esa persona que tenía que recibir la primera semilla, porque en realidad fuiste tú. Cuando yo me sentía que no sabía por dónde ir, por qué camino seguir, tú me diste la pauta de decir: María, tienes que darle más profundidad a tu esencia, a lo que eres, porque se veía muy plana la narrativa, como muy superficial. Y tú me dijiste, como me lo dijiste en la segunda vez, que ahora que estás revisando mi segundo libro, me dijiste: María, tienes que meter al lector, tienes que llevar al lector hacia esa experiencia de lo que fue tu historia, ¿no? Entonces, fue una catarsis, porque tenía que entrar a mis emociones de una manera más profunda, llegar a sentir lo que sentía mi madre, lo que estaba pasando con mi papá, y al mismo tiempo meterme como un personaje invisible dentro de la historia, como un no protagonista, como una persona testigo de esa historia, desde arriba, como tú lo mencionas este momento, ¿no? Y tuve que subirme, ser espectador, viendo la vida de mi papá y de mi mamá en un ambiente familiar, pero al mismo tiempo ponerme como una persona que estaba viendo la hazaña social de mi padre, y también poner mis ojos como si fuera un ángel, ¿verdad?, volando sobre la plaza de Tlatelolco, mirando y tratando de imaginar y recrear esos eventos trágicos que marcaron la historia de México. Y eso pues me hizo entender el dolor humano que sintió primero los mismos que estuvieron ahí, los mismos estudiantes, los mismos líderes, obreros, trabajadores, personas que estaban apoyando ese movimiento, porque había mamás también, había niños también. Entonces es llegar a ese momento, y empecé a entender el dolor de ellos, de sentir desangrándose. No quiero ser amarillista, porque no es Río de Grava Negra, no es amarillismo, pero es sentir lo que estaban sintiendo. Pero fuera de ese momento que yo le llamo ignominia, de una decisión política que nunca debió haber sucedido, me llevo esa historia a una familia. ¿Qué siente una mamá cuando su hijo no regresa a casa? Cuando se queda en algún lugar que no sabe dónde es, y a la mañana siguiente se da cuenta que no puede hablar, ni pedir informe, ni siquiera ir a la policía, ni a ningún hospital, porque era un caos. Y eso es algo bien interesante, Alberto. Me fascina lo que tú hablas en ese pensamiento. Te voy a pedir que después lo compartamos, porque creo que es un pensamiento muy bonito, porque tú mencionaste que la persona que lea el libro la va a llevar a su propio río, y eso me está impactando, porque no había pensado en eso, Alberto, y eso que tú estás mencionando es muy importante para el lector. Desde ese punto de vista, cuando tú porque tú has estado en todos mis eventos literarios aquí en Ciudad de México, desde el lanzamiento hasta los últimos días que estuviste en la Cámara de Diputados. Y dime una cosa, ¿tú llegaste a pensar en algún momento que Río de Grava Negra iba a llegar a donde ha llegado? A ver, ¿qué sientes tú? Dame tu opinión. La verdad es que no, vamos, ni siquiera imaginaba que en la Cámara de Diputados
pudiera ver la presentación de un libro, lo que a mí me pareció maravilloso, que algún diputado abriera las puertas, como decían, de la casa de todos, porque a veces vemos esos recintos como muy lejanos, ¿no? Nos quedamos con las noticias de las discusiones que hay y todo eso, pero esta maravilla de que se puede escuchar a las personas me pareció excelente, y el que tú hayas estado ahí también fue muy interesante, porque pues la voz, ¿no? La voz tú la estás llevando a esos recintos donde se toman decisiones, se discute la situación del país y cómo mejorarla. Entonces, el que esta memoria esté circulando también ahí, que ya resuene también ahí, y que nos permita decir a estas personas que toman decisiones que nunca hay que olvidar que lo más importante es la persona. Cuando digo esto me refiero a, por ejemplo, los diputados. O sea, si ellos legislaran como luchadores sociales, teniendo siempre presente en cada discusión el valor de la familia como núcleo de la sociedad, que sus decisiones tienen un impacto real en las personas, creo que todos sería mucho mejor, las decisiones serían más consensuadas, porque habría una una directriz en cuanto a tomar las mejores decisiones para las personas. Entonces, el que tú hayas estado ahí me pareció muy interesante, y bueno, también reconozco la labor del diputado que permitió hacer tu presentación, y bueno, estuvo muy interesante. A mí me gustó mucho eso, las preguntas que te hicieron, y bueno, la verdad nunca pensé que tú llegaras a esos niveles de escucha, y que bueno, se sigue escuchando esa voz, que esa memoria nunca se olvide, porque he de decir, yo en lo personal, yo nací en 1968, justamente un mes antes de aquel suceso, pero cuando tuve noción tuve conciencia y supe de esa situación, wow, no, fue una cosa que a mí me dolió muchísimo, no lo podía creer, y bueno, todavía me siguen doliendo cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, el caso de las desapariciones que suceden, o el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que aunque no son totalmente iguales, sí son similares, porque pues hay un daño a las personas y cosas que no deberían de ser. Pero bueno, el que tú resuenes tu voz, tu mensaje, a mí me parece muy interesante, y lo cual yo en lo personal agradezco. Gracias, Alberto. Y tú has tocado el punto medular de ese encuentro que tuvimos en la Cámara de Diputados, y justamente yo quiero reconocer aquí en este momento que nuestros radioescuchas puedan comprender quién era ese diputado. El diputado es Gabriel García Hernández, actualmente es el diputado federal del partido Morena en la legislatura del Congreso de la Unión, y anteriormente fue senador de la República y coordinador general de programas para el desarrollo del Gobierno de México. Para mí fue una experiencia muy interesante, porque yo nunca había tenido contacto con un diputado, bueno, una sola vez cuando era joven, de 17 años, por situaciones de la vida me llevó a ser su secretaria, la secretaria de la secretaria de la secretaria. Entonces yo era la mecanógrafa en realidad de los escritos, y era un trabajo temporal para poder yo graduarme de una carrera técnica que estaba estudiando de secretarial. Y entonces, por eso es que llegué ahí con ese diputado, pero fuera de eso nunca he tenido ninguna participación en la política. Yo puedo decir que era una persona apolítica, y lo sigo siendo. Yo solamente emito mi voto
bueno, quiero ser honesta, nunca he emitido mi voto en México, pero ya estoy comprometida a hacerlo a partir de inmediato. O sea, no puedo seguir con una apatía con la que crecí. Yo crecí diciendo, ¿para qué voy a dar mi voto si van a escoger al que quieren, no? Pero esto ya cambió, ya uno tiene que ejercer su voto, ya no es partidos, ya no es un partido A, partido B, partido C, es mi preferido, no. Tengo que escuchar todas las propuestas y ver cuál de esas propuestas se asemeja a la creencia de que yo tengo. ¿Cuál es mi creencia? Como tú mencionaste, Alberto, todo aquello que fomente la participación y el respeto humano, y específicamente a la familia, yo voy a votar por esa persona, hombre o mujer. Y quiero decir qué es lo que yo estoy buscando en una persona líder. Como tú mencionas, son los nuevos líderes sociales. Ya entiendo que los jóvenes han cambiado, sí se manifiestan, pero ha habido tanta represión en el pasado que los jóvenes mismos tienen ahora temor de compartir sus ideas, pero lo podemos hacer a través de nuestro voto. Esa es la manera, es la mejor resistencia, la mejor manera de poder decidir el futuro de nuestro país. Para mí, sería interesante que la gente votara por aquellas personas, candidatos que puedan preservar la estructura de la familia. Si esa decisión impacta a la familia, no es el candidato. Así de simple. Esa es mi opinión, Alberto. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que debemos ser más conscientes ahora en ser participativos en la democracia para decidir quiénes van a gobernar y quiénes no van a gobernar. Nosotros tenemos ese poder. Pero dame tu punto de vista. Tú eres periodista, vives en México, sabes mejor la cultura de la democracia en México que yo, y danos tu punto de vista. ¿Qué piensas tú? Yo estoy de acuerdo. Todo debe centrarse en la persona. Quienes tienen la capacidad de decidir, nunca deberían de olvidarlo. Y a veces vemos en las noticias esto de discusiones o enfrentamientos que se olvidan de las personas, sino se quedan ahí en sus intereses personales, egoístas. Entonces, hay que observar a quienes realmente respeten a las personas. México es grandioso. Todos los días las personas se levantan a hacer maravillas. Entonces, merecemos respeto, y más entre nosotros. Y deben tener empatía. Deben tener empatía y saber que nunca olvidar que son las personas, las familias. Todos tenemos responsabilidad en nuestro actuar, pero quienes tienen esa posibilidad y esa responsabilidad de proteger y de velar por la seguridad, por el respeto, por los derechos de las personas, pues tienen doble responsabilidad. Para eso están ahí. Entonces sí, como dices tú, hay que observar y exigirles, porque es nuestro derecho. A mí me llamó eso de la Casa del Pueblo en la Cámara de Diputados. No hay que olvidarlo, que no se le quedan solo en palabras. Entonces sí, hay que observarlos, hay que exigir y hay que apoyarnos. Cuando haya situaciones que afecten a personas, sentir empatía, solidarizarnos con ellos, para que quienes toman decisiones pues estén más conscientes, recordarles que lo más importante somos las personas. Y bueno, eso me parece muy interesante, este eco que, insisto, que tiene tu libro. Me gusta mucho eso de Ríos de Grava Negra, ¿no? Que ellos escuchen ese sonido del río, que son las personas, que es nuestro México maravilloso y merece lo mejor. Me encanta. Fíjate que este libro tiene mucha metáfora y mucha aplicación, porque no solamente es la vertiente de la historia familiar. De hecho, no lo escribí con esa intención. Yo lo escribí, solamente tomé los personajes que son mis padres, mi familia, pero en realidad es
representa, ayer me platicaron, estaba yo en la ciudad de Pachuca, que por cierto fue un evento maravilloso, Alberto, el reunirme con un grupo íntimo de familias, de personas que fueron a escuchar mi charla literaria, pero lo más importante es que quise incursionar en algo distinto. Invité a emprendedoras recientes, o sea, que están generando sus negocios, y las invité para que fueran mis patrocinadoras, pero presentaran sus productos innovadores. Y una de ellas se acercó a mí, una de las invitadas se acercó a mí y me dijo: muchas gracias, María, porque tú le estás dando voz a aquellas personas que no son representadas en la literatura. Tú estás representando una historia de una familia real y se rompe la imagen que tiene la literatura tradicional. Obviamente la literatura, tú eres mejor, tú sabes mejor en ese aspecto, porque has estado en la parte editorial por muchos años y a eso te has dedicado desde que tú terminaste tu profesión. Has estado involucrado en prensa, en periódico, y obviamente en este momento tú estás como revisor de textos, pero hay muchas voces que no se escuchan, y yo he visto en estos días personas de la calle y me han tocado el alma. Y yo quiero empezar a escribir. De hecho, después de que terminemos el proyecto que estamos trabajando juntos, que es mi siguiente libro, quiero empezar a darle voz a aquellas voces que no se escuchan. Y hay mucho que decir, porque a veces menospreciamos a las personas que están en las calles, que están mal vestidos o que tienen un olor que obviamente habla de su descuido, no porque sean descuidados, simplemente porque están en la calle. Y yo creo que hay muchas historias que podemos rescatar y podemos sensibilizar. Todo mundo tiene una voz y todo mundo tiene que sentir el respeto de los demás, porque lo que estamos haciendo en este momento es generar un juicio de algo que nosotros no sabemos por qué llegaron hasta ahí. Pero yo, siendo hija de un líder social, de una madre que tuvo que beber la parte apática de un gobierno, porque solamente se administraba para los privilegios de la clase adinerada, pero nunca se pensaba en el pueblo, nunca se pensaba en qué siente la gente, no había esa empatía, y duró eso por muchos años, dejando huellas y dejando sombras que hasta la fecha siguen siendo una huella en la vida de las familias mexicanas. Esos favoritismos de élite sigue todavía en México, ya en menor escala, pero sigue todavía. Bueno, esa es mi apreciación ahora que estoy en México. Lo veo menos que antes, ¿no? Pero todavía se siguen manteniendo sus privilegios. Y yo mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de platicar con unos amigos, y yo no me había dado cuenta que todavía seguimos diferenciándonos por el color de la piel, por el estatus económico, y ahora agregué algo más que me llamó mucho la atención en esa plática: los códigos postales. No es lo mismo el código postal de una delegación de clase adinerada que una delegación de una comunidad alejada del Distrito Federal. Y lo mismo se nota, los ambientes son distintos. Entonces, no sé, dame tu opinión. Yo te voy a dar mi opinión de cómo vi a mi México, pero yo quiero que tú me des tu opinión de cómo ves todos los días a México. Tú ya diste un panorama de Ciudad de México, la gente que se trabaja, que es un país grandioso. Estoy totalmente de acuerdo. Es rico, México es extremadamente rico. No solamente hablo de la parte de sus mariscos, del mar, hablo de la tierra, de la cultura, de sus frutos, de sus vegetales, de la gente. ¡Ay, qué increíble! Eso es riqueza. Pero después de la riqueza que tiene México, yo veo unos puntos, unos hoyos que si se pudieran cubrir, México sería más grande de lo que es. Pero primero voy a empezar contigo, pero después del receso musical, porque hay una canción que quiero que escuchemos y que escuchen nuestros amigos radioescuchas, porque habla del río de Grava Negra justamente, y habla de una metáfora muy interesante sobre el río de Grava Negra. Tú no vas a poder escuchar la canción, pero cuando ya tengamos el programa, pues te voy a mandar el podcast ya completo para que puedas escuchar esa canción, y vas
vas a ver que tiene que ver mucho con el poema que tú hiciste. Yo le llamo así, poema literario de radio, que tú compartiste con nuestra audiencia esta mañana sobre lo que es Río de Grava Negra, y te va a encantar la canción. Pero bueno, vamos a pasar a la pausa, vamos a cerrar micrófonos para que nuestro director Ubaldo Cádiz pueda colocarnos esta canción a nuestros escuchas, y después de ahí regresamos. Gracias, Radio Audiencia. Vengo de voces que el tiempo guardó, de calles antiguas que el miedo cayó. Vengo de nombres escritos al sol, de heridas que buscan un nuevo color. No traigo venganza ni resignación, traigo la esperanza de la comprensión, porque el recuerdo no es para dividir, sino para aprender a reconstruir. Escojo el amor, aunque duela la memoria. Escojo la luz que nace de la historia. Río de grava negra, río de verdad. Llevo en mis palabras semillas de paz. Escojo el amor, la nueva revolución, la fuerza tranquila del corazón. Río de grava negra, río de humanidad, donde la memoria aprende a sembrar paz. Cada historia escuchada es una puerta abierta, cada palabra sincera ilumina la ribera. Escojo el amor, aunque duela la memoria. Escojo la luz que nace de la historia. Río de grava negra, río de verdad. Llevo en mis palabras semillas de paz. Escojo el amor, la nueva revolución, la fuerza tranquila del corazón. Río de grava negra, río de humanidad, donde la memoria aprende a sembrar paz. Queridos amigos, nuevamente soy María G. Frías Medina, la voz de la memoria, transmitiendo desde la Ciudad de México y teniendo a un invitado especial esta mañana, el periodista, escritor Alberto Calva, y yo me siento inmensamente agradecida de que esté conmigo esta mañana, y pues estoy feliz de estar en Ciudad de México compartiendo una tacita de té, un té de manzanilla en esta mañana cálida, soleada de la Ciudad de México, y agradecida con estar con mi amigo Alberto esta mañana. Antes de pasar a los saludos, yo quiero mencionarles que la canción que acaban de escuchar es lo que yo le llamo la nueva revolución.
Y hay frases que quiero mencionar: no traigo venganza. Cuando yo hablé de esta historia, yo no quiero que traer el 68, la parte represiva, para que genere venganza. Esa no es la intención de Río de Grava Negra, sino que pueda generar esperanza, la esperanza de una vida mejor, que nos recuerde que todos hemos nacido para poder ser felices, y además que esa experiencia que vivimos de dolor en 1968 no sea para dividir, sino para aprender a reconstruir. Y por eso yo le llamo escojo el amor, escojo aunque duela la memoria. Por supuesto que el recordar el haber crecido sin un padre, que haya estado involucrado en los movimientos sociales y además estado escondido en el clandestinaje, el haber sido perseguido, nosotros cambiar nuestra vida, en no desarrollarnos como niños, duele, pero no puedo quedarme ahí. Deseo escoger el amor, aunque duela la memoria, porque es la luz la que nace justamente de la historia, y esa es la nueva revolución. Porque cada palabra que nosotros digamos, cada palabra que sembremos, siembra eso, siembra felicidad o siembra odio. Ojalá que ustedes, radioescuchas, puedan generar ese amor hacia sus hijos, ese amor hacia a las personas, hacia los animales, hacia el planeta, porque lo necesitamos más que nunca. Ya la crueldad tiene que terminarse, porque eso conlleva a la violencia, lleva a la división, lleva al crimen. No, eso ya hemos visto sus consecuencias, no es el camino. El camino es el amar lo que nos rodea, el amarnos a nosotros mismos, el amar a nuestros hijos, el ser mejores individuos, porque no solamente se trata de los diputados del gobierno, nosotros somos el pueblo, somos el río, los que llevamos semillas o los que podemos dar esa luz o dar esa oscuridad. Bueno, vamos a pasar a nuestros saludos primero que nada, y después de ahí vamos a continuar con nuestra plática con el escritor y periodista Alberto Calva. Y bueno, quiero empezar quiero darles un abrazo enorme a nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes de la Ciudad de México. Y bueno, queremos empezar, está bajando en este momento la información. Señor director, cuando usted tenga ya la información, nos la manda para continuar con nuestro programa, y les damos los saludos al final de este programa radial. Sí, bueno, pues vamos a comenzar con ok, cómo no, gracias director. Vamos a continuar, Alberto, con nuestra plática, y yo te platicaba de lo que yo vi, lo maravilloso que es México, que tú coincides conmigo, que es un país grandioso, rico, abundante, que tenemos de todo tipo de recursos naturales y de todo tipo de gastronomía que es exquisita. Mi esposo estaba fascinado con la comida. Eso es exquisito, y quiero agradecer mucho a Hidalgo porque nunca había probado los pastes, y déjenme decirles que me voy, y eso que me dijeron que no era el mejor lugar, pero nos dijo el taxista, es un buen lugar, pero hay mejores todavía. Yo dije, de verdad, pues de los que yo probé me parecieron muy buenos, pero yo no soy de Hidalgo, y yo creo que si él dijo que hay mejores pastes, estoy segurísima que debe haber los mejores pastes. Me mencionó lugares que no recuerdo, pero me encantaron los pastes en Hidalgo. Así que aquellos que van a visitar Hidalgo, pues les invito a que puedan conocer y probar estos hermosos, son como unas empanaditas que vienen rellenas, ya sean dulces o saladas, pero ya tenemos una invitada que nos va a hablar de Hidalgo, y tendremos ese programa para que ella nos hable perfectamente de la gastronomía de Hidalgo y de lugares que podemos visitar. Hermoso lugar, se los recomiendo. Pasamos unos días increíbles, mi esposo y yo, y gracias, amigos de Hidalgo, por haberse reunido conmigo el día de ayer, y tuvimos una reunión hermosa de amigos, de charlas y todo. Bueno, voy a pasar el micrófono ahora, Alberto, para que tú nos digas qué es la parte, desde tu perspectiva, la parte que no es buena de México. Adelante, Alberto. Bueno, ahora que hablas de la gastronomía, la verdad que a mí me gusta mucho salir a la calle porque siempre hay personas maravillosas. Hace rato que tú hablabas del amor, ¿no? Yo ya diría el amor y los prejuicios antes del corte musical. Yo añadiría que hay que fijarnos en lo valioso de las personas. Cada persona es una historia.
que a veces no la vemos. Cuando alguien va en la calle, sea como sea, del tamaño, lo que sea, todo eso superficial, es una historia. Entonces, si nosotros imaginamos cuando alguien va caminando pensativo, pensativa, cuando alguien hace esos pastes deliciosos, o sea, si pudiera uno entrar a la mente de cada persona, de sus sentimientos, de verdad creo que nuestra percepción de lo superficial cambiaría mucho. Eso me encanta. O sea, salir a la calle y encontrarte mucha sabiduría. Fíjate que yo cuando tengo alguna situación que no logro entender, por ejemplo, voy con un bolero y mientras él me está boleando zapatos, yo le empiezo a preguntar, oiga, ¿usted qué opina sobre esta situación? Y bueno, me han dado respuestas increíbles y eso es maravilloso. Por eso es tan sencillo. O sea, hay que valorarnos y revalorarnos con respeto y con amor. Eso te quería comentar. La gente es maravillosa y cada historia es increíble. Si uno platicara con cada persona, es maravilloso lo que yo he descubierto. Sabes que tú acabas de tocar el punto medular de lo que es la sabiduría. Y justamente estaba pensando, el siguiente libro que quiero escribir justamente tiene que ver con historias de la calle. Y a mí me encanta lo que tú mencionaste de salir cuando te sientes atribulado, que sientes que no encuentras respuestas. Solamente el caminar, observar y encontrar las personas es maravilloso, porque en ellos está la sabiduría, en ellos está la experiencia. Porque a veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos viviendo, sufriendo, pero cuando vemos otra perspectiva, otra manera de ver, y generalmente las encontramos en las personas más necesitadas, las que más tienen. Yo tengo una experiencia que viví este día que me marcó la semana pasada antes de viajar a Hidalgo. De hecho fue mi segundo día en la Ciudad de México. Pasábamos por Paseo de la Reforma y encontramos a un hombre joven y tenía un niño que estaba sentado ahí en Paseo de la Reforma, y en ese momento el niño estaba llorando y me llamó la atención el llorar, pero pasaba la gente muy indiferente, ¿no? Cruzaban y no nadie se detuvo. Pero cuando escuché el llorar del niño, me impactó. Me acerqué a él y le dije, ¿lo puedo ayudar en algo? Y él dijo, no, está bien. Y entonces empezó a hablar su lengua nativa. Y fue un impacto, Alberto, que no quiero mencionar porque no quiero... Bueno, tengo que decirlo, pero me marcó el corazón. Primero me hizo saber cuánta necesidad hay en las comunidades nativas. Como este hombre, porque le pregunté de dónde venía de Chiapas, y le dije, o sea, ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está la mamá del niño? Me dijo, está trabajando. Entonces no sé realmente si la mamá trabajaba, y entonces el papá estaba calmando al bebé en su idioma, en su lengua nativa, y el nene estaba completamente con su ropa completamente desgastada, sus piecitos estaban, o sea, el mameluco que traía estaba completamente sucio, un bebé hermoso. En ese momento mis sentimientos se doblegaron, me sentí miserable, me sentí que cuando desperdicio las cosas, me sentí que hay otros que necesitan, Alberto, y en ese momento este hombre, cuando dije, el bebé ya comió, porque estaba llorando porque le dolía el estómago. Dijo él, yo creo que tiene fiebre. Entonces ya le toqué la carita, el estómago, dije, no tiene fiebre, seguramente tiene hambre. Y me dijo, no sé, muy joven el muchacho. Entonces le dije, ok, traigo algo de comer, déjeme traerlo para que el niño pueda tomar algo, a lo mejor está deshidratado. Y entonces el bebé no me entendía lo que le decía, pero el papá era el traductor. Y entonces cuando vi lo que tenían a su lado, tenían una telera, un pan, para que nuestra audiencia sepa lo que es la telera. Es un pan como pan salado, como si fuera un bollo salado de pan. Estaba durísimo, Alberto, era una piedra de pan. Y yo dije, wow, o sea,
cuánto desperdicio de comida tenemos en México, en los restaurantes, en los centros comerciales, en diferentes lugares, y hay gente que pasa los días que no tiene nada. Y entonces yo todavía sigo viendo esas discrepancias de, aunque es un país rico, un país que tiene abundancia de todo, y que también lo codician otras naciones por lo que tiene. México tiene minerales, tiene gas, tiene petróleo, tiene tantos bienes que está siendo atractivo para muchos empresarios, que eso es lo que miran nada más. Ellos no miran esa parte humana, que tú dices, sal a la calle y vas a ver lo que está pasando. Entonces, eso me marcó muchísimo, Alberto, me dejó con una sensación de tristeza, todavía lo siento en mi alma, y me hubiera encantado, pero justamente tenemos que enfrentar eso para que nosotros podamos cambiar el alma, cambiar el corazón. No podemos seguir ajenos a todo lo que a lo que nos pertenece. Si yo pudiera decir o darle un mensaje a México, yo le daría uno muy específico en esta visita que he tenido. Pero antes de decir lo que yo le diría a mi México amado, ¿qué mensaje tú le darías a nuestros radioescuchas que están viendo desde nuestros ojos en México? ¿Qué les dirías tú, Alberto, sobre México, de lo bueno y de lo malo? Yo dijiste lo bueno, pero ¿qué cosas podemos hacer como mexicanos para cambiar nuestra realidad hoy en día? Bueno, todavía hay mucha deuda con nosotros mismos. Todavía permean grandes problemas como la corrupción, el autoritarismo. Es que son muchos los problemas que aún están pendientes de solucionarse. Yo creo que tenemos que empezar con nosotros mismos también. Empatía y solidaridad son dos palabras que me gustan mucho. Y ante situaciones como la violencia, como personas desaparecidas, como bueno, la empatía y solidaridad. Tú mencionabas hace rato del pequeño. Si todos nos ayudamos ante la situación, yo me imagino un día que alguien de nosotros pueda salir con la seguridad de que todos nos vamos a ayudar, que si llega una persona violenta, que todos van a salir para apoyarte, que si tú te sientes mal y tienes una necesidad, que la gente te ayude. Eso me parece que sería maravilloso, el salir con esa confianza de que todos nos vamos a apoyar, que no solo vamos a ver y grabar el video y cosas así, ¿no? Sino que nos vamos a ayudar, y empatía. Y bueno, eso también va con quienes toman decisiones. Enumerar los problemas de México son muchísimos. Son muchísimos. Algo que miremos, faltan mucho. Pero yo no me quedo en eso, sino en que si nosotros ponemos nuestro granito de arena, lo que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad en el día a día, pues eso va a cambiar, ¿no? Y como decías hace rato, unos minutos, el voto, ser más conscientes y exigir más a quienes toman decisiones. Yo creo que podemos seguir avanzando, es decir, hay que llegar a la esencia, regresar a lo básico, ¿no? Ayudarnos y todo eso. Entonces, la pobreza sigue, obviamente, lo cual me parece una falta de respeto, porque en esas comunidades más lejanas hay, verdad, que mucha sabiduría. Mi abuela era de Oaxaca, familia por parte de mi mamá son de Oaxaca, y o sea, es el apoyo siempre emocional que yo siento. Son personas que son muy fuertes. Digo, son personas
porque aunque son mi familia, yo nací aquí, pero ellos vienen con esa cultura, con esa visión del mundo muy distinta. Entonces, cuando yo he estado en algún momento con dudas, siempre mis tías han dicho cada palabra tan fuerte que a mí me sorprende la naturalidad con la que muestran su fortaleza. Entonces, creo que la repartición de toda esa riqueza de México debe llegar a todos. Yo sé que es fácil decir debe, pero sí se puede. Obviamente, o sea, si se toman decisiones, si nadie queda excluido, eso sería para mí una gran necesidad de tomar en cuenta. No olvidarnos de las personas, insisto. Creo que regresar al principio de todo me parece muy importante ante todos los problemas que todavía están pendientes. Me encanta. Fíjate que tú tocaste ya una palabra final que se llama exclusión. Y la exclusión se da por muchas razones. Cuando empieza a haber una acumulación de riqueza o cuando se empiezan a crear ideales falsos a través de una política pública, en donde se le da mayor peso a las personas que son de color de piel más blanca, o que se le da más importancia a las personas que tienen más poder adquisitivo, y cuando se menosprecia al que no lo tiene, entonces ya estamos teniendo un problema social grave. Y cuando la sociedad empezamos a adoptar esas ideas, entonces está más grave el problema, es un problema gravísimo, porque una cosa es lo que diga las personas que están dirigiendo el país, pero otra cosa es lo que nosotros creamos y hagamos. Yo voy a poner el ejemplo del tráfico, de la manera de cómo se conduce en Houston. Para todos aquellos que conocen y que saben y que viven en Houston, es igual que en Ciudad de México, claro. Manejar en Ciudad de México es verdaderamente caótico. Bueno, para todos aquellos que vienen de zonas urbanas, que se maneja de una manera frenética, mi esposo me dijo una ocasión: no importa si los demás violan las leyes de tránsito, yo voy a hacer todo lo opuesto, voy a seguir las reglas de la velocidad, lo que se me pide que debo hacer, y entonces va a haber otro que me va a copiar, y de ese entonces va a haber otro y otro y otro. Nosotros somos seres humanos que copiamos mucho modelos, porque somos así, somos seres así, fuimos creados para mirarnos los unos a los otros y emular el ejemplo de los otros, sea bueno o malo. Desafortunadamente así es. Pero yo pensé en cuanto a qué debemos aspirar nosotros como ciudadanos, y voy a hablar específicamente de mi papel como mujer. Tuve la oportunidad de estar en el Partido del Trabajo con más de 100 líderes en ese día. Tuve la oportunidad de que los líderes de este partido me invitaran a hablarles a ellas antes de la Cámara de Diputados, y para mí fue una experiencia increíble. Si esas mujeres las tuviera yo de frente nuevamente, agregaría algo más dentro de esa plática que tuvimos tan personal, tan bonita de Río de Grava Negra, no hablando de la parte del libro, sino de la parte de esencia que enseña el libro. Yo agregaría algo a las madres, a esas líderes y a todas las mujeres, incluyendo varones, que les enseñemos a nuestros hijos a no robar, a ser honestos. Déjame decirte por qué pensé eso. Eso fue mi cierre ayer al terminar mi viaje de Pachuca a Hidalgo. Estaba ya una persona, mi esposo se distrajo un momento, y ya una persona estaba atento para llevarse una de las maletas. Y en ese momento yo llegué, porque fui a buscar a una persona que nos ayudara a transportar las maletas hacia el autobús, y en ese momento llegué justo en el momento que estaba a punto de llevarse la maleta. Y yo me quedé pensando, creo que el problema principal de nuestra nación es eso, que debemos cambiar la estructura y el pensamiento de nuestras familias. Primero que nada, hay dos principios que yo quiero decir que se deben ya volver a retomar en nuestros hogares. Número uno, el trabajo honesto, el trabajo. Y eso lo vi en México, me encanta porque la gente es muy trabajadora, me fascina. Y esa parte puedo decir que podemos todavía pulirla un poco más, que la gente que trabaja dé lo mejor de sí.
que no vaya porque va a recibir dinero, que vaya porque quiere trabajar, porque quiere salir adelante, porque tiene un propósito de que cada moneda que va a recibir es el propósito de su empleo. Yo sé que a veces los salarios no son lo mejor pagados, pero cuando una persona se entrega, doblega el corazón del patrono, porque no quiere perder ese empleado, quiere mantenerlo, porque es honesto, trabajador, da lo demás, y además le están incrementando que su ganancia en su negocio sea más próspero y por lo tanto puedo darle mejor. Y si no, como es tan bueno, se puede buscar a otros si el patrono no valora su trabajo. Eso es lo que yo agregaría. Pero el otro factor que es el más importante para mí es: mis hijos no roban. Mis hijos se ganan lo que tienen, lo que los hace prosperar. Si eso pudiéramos nosotros como mujeres poner a nuestros hijos, que cualquier cosa que ellos traigan a casa ha sido el fruto de su trabajo. Que nunca digamos, qué bien, hijo, y si un hijo me trae dinero de más, tengo que cuestionar de dónde viene. Si no es fruto de su trabajo, se devuelve, se destruye. Creo que si nosotros cambiamos eso, solamente eso, nosotros no robamos, tendríamos entonces el sueño que hemos querido de toda una vida. Quiero pasar rápidamente, Alberto, ya el tiempo se nos viene encima, es rapidísimo el tiempo. Y yo quiero darle los saludos a nuestros amigos, a Marlene López de Tulancingo, Claudia de Oaxaca. Gracias, estamos hablando de un colega de Oaxaca. Y es un honor el tenerlos aquí con nosotros. Así que Ricardo Pizerno de Argentina, qué maravilloso, mi esposa de Pachuca y acá elabora pastes. ¡Oh, qué bárbaro! Dice, se venden muy bien, muy bien. Erika Ocadiz, gracias Erika, yo sé que seguramente eres familiar de nuestro director, gracias Erika. Teresa de Sánchez de Chiapas, doctora Evelyn Fuentes de Chiapas, Reina Sanjay de Tulum, Quintana Roo, Sandra Mancera de Pachuca, Araloy de Tulancingo, Traileros Unidos, me encanta Traileros, gracias. Cristina Galán de Córdoba, Veracruz, Laura Landeverde Moreno de Pachuca, Lulú Contreras de Arbolito, Pachuca, Mariela de Cirilo de Habitacionales del Bosque, Gabriela Soto de San Antonio, Nelly Torres de San Salvador Hidalgo, felicidades, un excelente programa, Rosita Torres de Texas, y todos aquellos que yo sé que a veces entrar a nuestra conexión no es tan fácil, nuestros países que nos están escuchando, Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Cuba, México, Estados Unidos, Canadá, y bueno, también no sé si está llegando en este momento nuestra señal a Europa, y estamos agradecidos porque nos acompañen esta mañana. Hemos tenido una plática maravillosa con nuestro invitado Alberto Calva, y yo me siento feliz de que él nos dé su punto de vista de lo que nos hace falta. Vamos a concluir nuestro programa, Alberto, y nada más quiero que tú comentes algo final a nuestros radioescuchas y bueno, puedas despedirte también. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Pues yo solamente diría que ojalá continúe sonando el río. Todos somos, y aunque la grava y las piedras sean grandes, que nunca deje de sonar, que sigamos fluyendo, que sigamos haciendo lo que nos corresponde para ser cada día mejores. Correcto, Alberto, estoy de acuerdo contigo, sigamos fluyendo. Nosotros en México, claro, se tiene que mejorar la infraestructura, pero lo que más necesitamos en este momento es mejorar la infraestructura familiar, nuestros valores. Yo quiero cerrar mi programa diciéndoles a nuestros radioescuchas, empecemos a reconstruir nuestras familias. Nadie lo va a hacer por nosotros, nunca lo va a hacer ninguna política, ningún candidato. Es su responsabilidad, nuestra responsabilidad de crear el mundo que queremos. Si tenemos violencia, tenemos robo, tenemos inseguridad, no es el gobierno. El gobierno tiene otro panorama. Somos nosotros los que vamos a enseñar a nuestros hijos a ser honestos y además a amar nuestro planeta, amar a los animales. Yo cuando llegué a México es algo que también me impactó, de cómo el maltrato hacia los animales es terrible, es enorme. No podemos permitir que se den ese tipo de prácticas. Escojamos el amor, esa es la nueva revolución.
Si ustedes decidieran, Radio Escuchas o nuestra México querido y otro país, si quisiéramos entonces tener lo que tenemos, entonces ya vamos a saber el final. No vamos a poder salir de nuestras casas, no vamos a poder ver a nuestros hijos correr, a nuestros nietos correr, vamos a tener que cerrar las puertas, las ventanas, porque llegará tan grande la inseguridad que nadie podrá salir ni siquiera abrir las puertas de sus autos. Por lo tanto, les invito a mujeres, tenemos la autoridad, el poder de decir a nuestros hijos: decide ser honesto. Mis hijos, mi casa, no robamos. Y si alguien me invita a entrar a un negocio que no es honesto, que se digan: nosotros no robamos. Y así cuando venga alguien a querernos quitar lo nuestro, digamos: nosotros no permitimos que nos roben. Les amo con toda mi alma, querida radio audiencia. Gracias, Alberto, por estar aquí. Vamos a cerrar nuestro programa con la misma canción de Río de Gravanegra, invitándolos a que tengan también un excelente fin de semana, y nos vemos en el próximo lunes en nuestro programa radial a las 7 de la noche, Ciudad de México, mi último programa radial desde la Ciudad de México, y así que los espero con todo mi corazón, y sintonícenos también aquí por Hidalguense Radio. Nuevamente gracias, y nuevamente gracias a nuestros traileros. Les deseamos mucho éxito en las carreteras, les amamos, les queremos muchísimo, y a todos ustedes que se comunicaron esta mañana con nosotros, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Vengo de nombres escritos al sol, de heridas que buscan un nuevo color. No traigo venganza ni resignación, traigo la esperanza de la comprensión, porque el recuerdo no es para dividir, sino para aprender a reconstruir. Escojo el amor, aunque duela la memoria. Escojo la luz que nace de la historia. Río de Gravanegra, río de verdad, llevo en mis palabras semillas de paz. Escojo el amor, la nueva revolución, la fuerza tranquila del corazón. Río de Gravanegra, río de humanidad, donde la memoria aprende a sembrar paz. Cada historia escuchada es una puerta abierta, cada palabra sincera ilumina la ribera. Escojo el amor, aunque duela la memoria. Escojo la luz que nace de la historia. Río de Gravanegra, río de verdad, llevo en mis palabras